escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. De acuerdo con un informe del Observatorio de Seguridad de Crimen y Defensa, la violencia electoral es un fenómeno reciente que no ha podido ser mitigado por la falta de coordinación entre distintas instituciones. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora la licenciada Valeria Romero. Ella es investigadora del Observatorio de Seguridad, de Crimen y Defensa. Licenciada Romero, muy buenas tardes todavía. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen. Para Fundación Ciudadanía y Desarrollo siempre es un gusto participar en estos espacios. Licenciada Romero, la inseguridad que enfrentamos ha marcado al país con hechos violentos que se registran en las calles todos los días, producto de la presencia del crimen organizado, que además ha traído consigo algo que antes no veíamos aquí en Ecuador, y es justamente esto, una creciente violencia contra figuras políticas. Son varias las víctimas que podríamos mencionar en este momento, entre ellos quien fuera candidato presidencial Fernando Villavicencio, que fue asesinado el pasado 9 de agosto al salir de un mitin político. ¿Qué establece el informe que ustedes han realizado? Te comento sobre el informe. Nosotros al principio iniciamos dando un breve contexto de la crisis de inseguridad sin precedentes que estamos viviendo actualmente. Sobre esto establecemos dos puntos importantes. El primero es que en la actualidad se ha dado un repunte de las muertes violentas en el país, lo cual indica un aumento significativo de la violencia. El año 2023 registró alrededor de 8.200 homicidios intencionales. En este año se registra más o menos la mitad de esta cifra, pero no deja de ser el segundo año más violento de la historia del país. Luego también abordamos el tema de que actualmente se han dado varias masacres carcelarias. Esto es importante destacar porque este tema posicionó en el debate público la presencia de organizaciones criminales que actualmente se encuentran disputando el control de las cárceles. Entonces, a partir de esto también hablamos del creciente flujo de armas que se está dando en el país. En el 2023 se incautaron alrededor de 10.400 armas. Esto es un aumento de más del 100% comparado con el año anterior. Entonces, en este contexto de violencia creciente, destacamos que las organizaciones criminales tienden a buscar establecer mecanismos de gobernanza en el ámbito local. Por eso es que la mayoría de víctimas de atentados letales y no letales son candidatos a concejales o candidatos a la alcaldía. Ahora, ¿cómo se ve afectada la democracia por esto, por esta violencia electoral? No solamente cuando se concreta el asesinato de los candidatos y funcionarios electos, sino por las amenazas, la intimidación que se da, que muchos de ellos en su momento pues prefieren no intervenir, no participar en las elecciones. ¿Cómo afecta eso al país, a la democracia? En el informe destacamos que existen impactos a corto y a largo plazo. A corto plazo se puede ver inmediatamente que este tipo de violencia puede provocar un retiro de candidaturas, una suspensión de las campañas políticas, posibles alteraciones en las fechas de las elecciones, reducción del activismo político y también una reducción de la participación electoral de la ciudadanía debido al temor a las represalias. Ahora, en el largo plazo, la violencia tiene impactos sumamente importantes en la consolidación de la democracia en tres dimensiones que consideramos nosotros extremadamente relevante. Primero, afecta negativamente a la libertad de expresión y de elección de la ciudadanía debido a que los y las votantes toman sus decisiones en función del temor a las represalias. Afecta la competencia entre candidaturas porque genera condiciones desiguales en su participación y pues al promover un entorno de inseguridad en las elecciones, la diversidad y la pluralidad política se ven debilitadas. Esto limita las opciones disponibles para poder elegir y distorsiona el proceso democrático. También en el informe destacamos que en los casos más graves la violencia política y la violencia electoral puede llevar a un extremo en el que las tensiones
sociales y políticas puedan detonar un posible conflicto armado. ¿Por qué? Porque cuando el sistema electoral pierde la legitimidad y las divisiones se profundizan a raíz de esta violencia, esta se generaliza, se vuelve más intensa y sobre todo se vuelve estructural. Esto puede llevar a enfrentamientos entre sectores políticos, el Estado mismo y también grupos armados, arriesgando la estabilidad del país. Ya en un caso extremo, por ejemplo, algo que se ve en algunos países, por ejemplo, en África, esto se da lastimosamente. Exactamente, tenemos los ejemplos de países africanos, tenemos los ejemplos de México, en los que los enfrentamientos entre las bandas criminales y el mismo gobierno son una realidad de cada día. Y justamente esta es la importancia de producir este tipo de información, concientizar a la ciudadanía y sobre todo hacer que las recomendaciones lleguen a los tomadores de decisiones para abordar esta problemática con un enfoque preventivo, porque estos casos de violencia, los atentados letales, no letales y las amenazas hacia las candidaturas ya no tienen que verse como fenómenos aislados. Ahora estamos repitiendo, usted lo mencionó hace un momento, tal vez más cercano para nosotros podría ser el caso de México, donde vemos cómo muchos de los candidatos a determinados cargos son asesinados, o funcionarios que ya han sido electos. ¿Estamos repitiendo esto aquí en nuestro país ahora? Bueno, en realidad los patrones son bastante parecidos. Nosotros tenemos un contexto diferente debido a las estructuras sociales e históricas que existen en el país, pero sí podemos tomar como referencia que los atentados hacia las figuras políticas se están dando de forma similar. Por ejemplo, se dan con modalidades de sicariato, con armas de fuego. También los atentados no letales se dan hacia los vehículos, hacia los domicilios de las figuras políticas. Entonces, a partir de estos patrones, nosotros tenemos que analizar qué es lo que están haciendo otros países para poder abordar esta problemática y cómo nosotros podemos adaptarla a nuestro contexto. Ahora, ¿quiénes pueden estar detrás de esto? Hablábamos hace un momento y decíamos, bueno, el crimen organizado, pero también pueden ser élites políticas o tal vez ambos en conjunto, ¿no? Aquellos agrupaciones de crimen organizado que apoyan a determinados partidos políticos, sabiendo que estos, si llegan al poder, les van a permitir seguir con sus actividades ilícitas y que pueden quedar en la impunidad sus delitos. Exactamente, justamente en el informe nosotros abordamos este tema, a quienes involucra la violencia en la política. Destacamos que esto puede ser ejercido por los mismos gobiernos, por partidos políticos con motivos de mantener el poder o de perjudicar a la competencia, o directamente ya por las bandas criminales. Estas pretenden amenazar a los opositores o apoyar a grupos políticos aliados para poder tener impunidad en sus actividades ilícitas, y esto se da más en territorio, en el ámbito local, en el que las denuncias no tienen un eco mediático lo suficientemente fuerte, lo que hace que las organizaciones criminales actúen con mucha más seguridad de que van a tener impunidad. Pero entonces, ¿qué hacer frente a esto? ¿Cómo hacer frente a esta situación? ¿Qué se puede hacer o qué deberíamos hacer? Al final del informe nosotros establecemos una serie de recomendaciones, partiendo desde que prevenir los delitos y la violencia en la política requiere que varias instituciones se involucren, no solamente, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral. Por esto nosotros planteamos recomendaciones generales que permiten tener una perspectiva integral para abordar esta problemática. Primero, nosotros decimos que las instancias electorales tienen que desarrollar protocolos específicos de seguridad para las candidaturas según los niveles de riesgo que identifiquen en su localidad. Esto es bastante importante porque aquí en el informe nosotros señalamos que Guayas, Esmeraldas y Manabí son las provincias más afectadas por este tipo de fenómenos, y a la par son las provincias que tienen más nivel de violencia común. También nosotros recomendamos que se impulsen programas de capacitación para prevenir la violencia electoral, manejo de crisis, mediación de conflictos y sobre todo un enfoque de derechos humanos para todos los funcionarios y funcionarias que están involucrados en los procesos electorales. Ahora, también es importante que la protección hacia las candidaturas sea neutral, sea despolitizada, y que sobre todo la información
sobre la seguridad en los periodos electorales sea pública, esté al alcance de la ciudadanía, incluyendo cuáles son actualmente las estrategias de protección que se están dando para que esto sea accesible, para que la ciudadanía pueda fiscalizar y para que exista una rendición de cuentas, porque actualmente la información sobre los casos de violencia en la política es bastante asimétrica. El alcance mediático no es el mismo para todas las figuras políticas y esto también perpetúa los ciclos de violencia y de impunidad. Quienes están más expuestos tal vez sean quienes puedan tener mayores riesgos de sufrir algún ataque, algún atentado. Claro, quienes están más expuestos son las candidaturas o las figuras políticas de nivel local en los territorios que tienen mayores niveles de violencia, porque en estos casos normalmente el crimen organizado ya ha ido estableciendo su base de gobernanza criminal y quiere avanzar hacia la siguiente etapa de querer distorsionar los procesos electorales para poder adquirir más poder. Ahora, tal vez no se les está dando la seguridad necesaria. Por ejemplo, lo decía hace un momento yo, el crimen de Fernando Villavicencio, quien supuestamente tenía un alto riesgo y sin embargo, pues ya todos hemos visto lo que ocurrió y las falencias que generan incluso algunas dudas en cuanto a cómo se dio este tema de seguridad. Exacto, para nosotros es bastante importante recalcar que las amenazas y los atentados no letales no tienen que ser tomados a la ligera, sobre todo tiene que existir un sistema efectivo en el que las denuncias se puedan procesar y se puedan tomar acciones preventivas al respecto, porque no solamente Fernando Villavicencio recibió amenazas antes del atentado que terminó con su vida, también es el caso de Bolívar Vera, concejal de Durán, que fue asesinado, o de Charbel Roguana, que fue concejal de San Jacinto de Yaguachi. Que recibieron amenazas previas. Exactamente, existen varios casos en los que las figuras han recibido amenazas previas que no han sido abordadas efectivamente. Hay que trabajar entonces en eso sin lugar a dudas. Ahora, usted hace un momento decía cómo concienciar a la ciudadanía y yo se lo pregunto a usted, ¿cómo? Concientizar a la ciudadanía puede venir desde distintos sectores por parte del Consejo Nacional. Acabamos de perder la conexión, licenciada, no sé si todavía nos está escuchando. Bueno, estábamos conversando con la licenciada Valeria Romero, ella es investigadora del Observatorio de Seguridad, Crimen y Defensa, analizando un poco cómo debe manejarse, cuáles son las recomendaciones que se han dado en este informe por parte del observatorio, en el cual se analiza primero cuáles son los riesgos que corren las figuras políticas. Nosotros estamos próximos a a elecciones aquí en el país y la idea es poder prevenir, antes que nada, que vaya a ocurrir algo pues que empañe las próximas elecciones del 2025. Creo que ya la tenemos en línea. Sí, María del Carmen, te escucho. Tal vez tú me escuchas. Sí, ahora sí, le escucho perfecto. Estaba un poco comentándonos cómo se puede concientizar a la ciudadanía acerca de esto. Bueno, desde el Observatorio de Seguridad, Crimen y Defensa, nosotros tratamos de ejercer este rol de concientizar a la ciudadanía. Esta iniciativa surge de que no solamente los datos tienen que ser expuestos, sino también explicados. Los datos se pueden utilizar de distintas formas, sobre todo para contar historias, para que la ciudadanía entienda cuál es la razón estructural detrás de la violencia, cómo se puede prevenir y qué es lo que se puede pedir al Estado. Entonces, desde parte de las instancias electorales y seguridad también se puede impulsar este tipo de información para mantener a la ciudadanía alerta de cuáles son los fenómenos que pueden pasar. Ese es uno de los datos importantes del informe, que la violencia política y la violencia electoral no solamente ocurren hacia figuras políticas o hacia candidatos, sino también hacia sus votantes, posibles votantes, militantes. Y esta violencia no solamente se presenta, por ejemplo, en mitines políticos, como en el caso de Fernando Villavicencio, también se pueden presentar el mismo día de las elecciones, en los recintos electorales. Entonces, son todos estos factores de riesgo tienen que ser asumidos por la ciudadanía en el contexto actual.
Tiene que haber conocimiento, sin lugar a dudas, porque es una realidad. Lamentablemente es una realidad ahora para nuestro país, y usted bien lo dijo, no es un riesgo únicamente para aquellas personas, aquellas figuras políticas, aquellos candidatos, sino para los ciudadanos que en general, que van pues a ejercer su derecho al voto. Importante tomar esto en cuenta. Le quiero agradecer a la licenciada Valeria Romero, investigadora del Observatorio de Seguridad, Crimen y Defensa, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, María del Carmen. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.